¿Recuerdan que el emperador Tang volvió de la muerte? ¿Recuerdan que en el infierno le hablaron de una misión importante y de la inminente llegada de una emisaria? La emisaria ya está en el palacio, recién venida de las tierras del Buda, a traerle malas noticias al joven emperador. Ya era casi el mediodía y no se había tomado una decisión. Hacia horas que estaban reunidos, la emisaria del Buda, el verdugo y el joven emperador. Estaban cabizbajos, en silencio, y a pesar de que la emisaria había sido muy clara en su mensaje, el emperador todavía no lo podía creer. ¿Tan grave es la situación? Me temo que sí, Su Majestad. Todos sus súbditos se encuentran sumidos en la miseria. La tristeza, la violencia y la corrupción abundan en su imperio. Los inmortales viven entre los hombres para ejercer el mal y hemos sabido de algunos dioses que han abandonado sus rangos celestiales para vivir entre humanos. Una vida miserable y de depravación. Es urgente, Su Majestad, que hagamos algo, porque la disolución está cerca. Y si no hacemos nada, miles sufrirán. Ahí la emisaria divina, la Bodhisattva Kuan Yin, venida directamente desde el paraíso occidental a traer el mensaje del Buda, se iluminó con un fulgor dorado y le dijo que Buda en persona había marcado la senda de la iluminación en unas escrituras. Solo esos textos sagrados, Su Majestad, tienen el poder para hacer que toda su población abandone este camino de ilusión y de violencia. «Tráigalos, por favor», suplicó el emperador. Pero la Bodhisattva, abandonando su brillo dorado y adoptando una posición mucho más humana, le dijo: «Su Majestad, si yo trajera volando en una nube dorada esas escrituras, ustedes serían incapaces de comprenderlas. Necesitan que alguien haga todo el camino, que vaya a pie hasta las tierras del Buda en el paraíso occidental y traiga las escrituras a la capital del imperio. Solo una persona capaz de hacer ese viaje estará en condiciones de traducir los manuscritos y de esparcir la enseñanza entre las personas del pueblo. Estamos buscando, Su Majestad, a un ser excepcional, una persona extremadamente bondadosa y sobre todo muy pura». Ahí el joven emperador se compuso y levantando el mentón dijo: «¿Seré yo? Yo haré el viaje y no tengo miedo de enfrentarme a ningún peligro, Su Majestad», dijo la Bodhisattva. «Usted todavía apesta al aliento de los demonios del infierno. Necesitamos a alguien puro, en serio, infinitamente bondadoso. Estamos buscando al Tripitaka». Y explicó que cada 1000 años nacía una persona que podía considerarse una encarnación del mismísimo Buda, un atributo de su divinidad. Estamos hablando de un ser excepcional, absolutamente bondadoso, honesto y puro. El verdadero Tripitaka desconoce su condición, no sabe sobre su poder y uno lo puede confundir con una persona simple. Su misión, emperador, es encontrar al Tripitaka. Usted, como gobernante supremo del imperio, debe conocer bien a sus súbditos y debe saber, ¿hay alguna persona así de pura y así de bondadosa? El joven emperador Tang comenzó a repasar los nombres y los rostros de sus conocidos. Es muy difícil lo que me está pidiendo. Pero en ese momento, el verdugo recordó que hace unos meses
un cochero muy anciano que lo estaba llevando por un camino alejado en una provincia, le contó una historia que lo conmovió. La historia de un monje. Si me permiten, dijo el gran verdugo Wei, creo que conozco a la persona indicada. Y así empezó a contar la historia que este viejo cochero le había contado unos meses atrás. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Mamma mía. Uno no se da cuenta, pero a veces las cosas más quietas son las que más movimiento tienen. Mira allá, donde se pierde aquel camino. Ahí hay un templo de unos monjes budistas. Usted dirá, ahí no pasa nada. Y sin embargo, ese lugar fue el punto donde confluyó una de las historias más intrigantes de todo Chang'an. Yo lo conozco bien porque el protagonista de esa historia es un amigo mío de la infancia. Sabe, era una época muy distinta. Ahora la gente se quiere ir de Chang'an, pero en esa época, nosotros, los que veníamos de provincias lejanas, del interior, queríamos venir a la ciudad, conocer las calles, los desfiles, los edificios. Y cuando el emperador Tang, el padre del muchacho que está ahora gobernando, sacó ese decreto convocando a un examen de funcionarios en la provincia, todos los que éramos muchachos nos alborotamos. Yo también quise tomar el examen, pero mi padre no quiso. Usted nació pescador, me dijo, y de pescador se va a quedar. Pero a mi amigo, Guan Yu, él no tenía padre y a la madre la pudo convencer fácil. Entonces se vino desde una provincia muy lejana donde éramos nosotros, en el sur del imperio, a tomar el examen. Y nunca se vio en la vida un hombre que haya estudiado tanto, que haya merecido tanto aprobar ese examen. Pobre Guan Yu. La madre vendió las pocas cosas que tenía para pagarle el viaje, los libros, la ropa. Llegó acá a la ciudad de Chang'an pobre, no entendía nada. Para los que venimos de abajo, de los rincones más alejados del imperio, ya caminar por esta ciudad es algo que a uno le corta la respiración. Imagíneselo al muchacho cuando entró al gran palacio, cuando algún funcionario como usted le tomó los datos y cuando le dijeron que su examen había sido el mejor promedio de la camada. El emperador en persona lo felicitó, le dieron un traje, una túnica y le dijeron que esperara una semana que ya lo iban a nombrar en el cargo. Guan Yu no daba más de felicidad. Empezó a caminar por la ciudad, daba vueltas, se metió en el medio de un desfile. ¿Sabe lo que es para nosotros un desfile? Nosotros venimos de pueblos pequeños y un desfile en el imperio, y ahí estaba él, sintiéndose funcionario, sintiéndose parte de esa enorme máquina que ustedes llaman administración pública. Y en ese momento sintió acá en el hombro el golpe del pañuelo. Una muchacha muy hermosa, hija de un comerciante muy rico de la ciudad, le dejó caer un pañuelo, una señal, por lo menos en esa época inequívoca, de intenciones de matrimonio. Y cuando Guan Yu, todo vestido de funcionario, la vio, tan hermosa esa mujer, fue hasta la casa del padre, el señor Jin, un industrial, un comerciante muy importante de esa época. Y al día siguiente se casaron. Como a la semana fue que el emperador lo nombró administrador de una gran capital del este. Y ahí fue. Pero en el camino ocurrió una desgracia. Ellos pararon en una posada cerca de un río. Cerca de aquel río, pero más arriba. La mujer se fue a preparar las cosas para la cena y Guan Yu salió a buscar un pescador para conseguir algo de pescado. Cuentan que cuando él
compró el pescado, que era una carpa hermosa, de escamas doradas, sintió que el animal parpadeaba. E intentando ser respetuoso de esas señales, se fue hasta el río y devolvió al pez. Y en ese momento nuestro Kuan Yi, casado con una mujer hermosa, nombrado funcionario del imperio y en paz con todas las criaturas, se sintió tan dichoso que no lo sintió llegar. Se le aparecieron dos. Uno le puso una mano en el hombro y el otro, ¡fuck!, le hundió el cuchillo en la espalda. Así es, ¿eh? Cuanto más quieto es algo, más se está moviendo. Ese fue el momento en el que la verdadera aventura de Kuan Yi comenzó. Pero si quieres saber cómo sigue, me va a tener que esperar. Porque ya tengo un poquito de hambre y conviene parar. Hagamos así. Hagamos un alto en la historia. Comamos, bebamos y a la vuelta seguiremos con esta increíble historia que comenzó en una lejana provincia en el sur y terminará en aquel lejano monasterio del templo de la montaña de oro.